Buen día, tutor. El día de hoy voy a hacer una breve explicación sobre la temática trabajada durante todo el curso. Mi nombre es Caterina Julia Chacón Balbuena, pertenezco al grupo 204024-10. En la primera fase tuvimos un desarrollo práctico en el cual pues se vio involucrada todo lo que es la plataforma.net. Entre esta tuvimos que pues averiguar qué son las características de .net, que es una programación orientada a objetos, que es multilenguaje y pues que es de alto rendimiento e integración de aplicaciones ya desarrolladas. De igual manera tuvimos acercamiento con el lenguaje de programación C#, en el cual tuvimos pues que averiguar qué era, que pues es un lenguaje de programación, su historia, sus tipos de datos y el uso, que especialmente pues C# es utilizado para desarrollo móvil, aplicaciones de escritorio y videojuegos. Luego de esto tuvimos la oportunidad de trabajar y tener nuestro primer acercamiento con Visual Studio, en el cual pudimos observar que Visual Studio trabaja con varios lenguajes de programación, los cuales lo soportan el sistema como tal. Las características de Visual Studio, pues que es subrayado ondulados y acciones rápidas, que esto nos permite pues mejorar la codificación. De igual manera, pues que es limpieza de código, tiene unas técnicas de depuración avanzadas. De igual manera podemos explorar un poco sobre el cuadro de herramientas en la posición en la que está. Aquí como se ve en la visualización en la imagen, está en la parte izquierda de la pantalla. En el explorador de soluciones, que pues está ubicado en la parte superior y lo que sirve es para crear soluciones y ver la interacción del código. De igual manera pudimos ver pues el módulo de menú de depuración, el cual está aquí en la parte superior, que pues esto genera varias formas de ver lo que se hace en el código durante la ejecución, permitiendo evaluar el código. Y por último pudimos pues ver el menú ver, que aquí está, y este nos permite acceder a él para lograr la ejecución de distintas acciones del programa. Esto fue lo que vimos en la primera fase. Luego de esto tuvimos una fase 2 que pues como tal vamos a hablar un poco de fundamentos teóricos. En esto hablaremos un poco sobre tipos de datos, los cuales hay tipos de datos compuestos y tipos de datos integrados. Los tipos de datos compuestos lo que hacen es que están asignados por pila, que no admiten la herencia, se pueden romper en subcampos que tengan significados y constan de colecciones de elementos. En cambio, los campos integrados permiten acceder a los objetos, almacén de referencia en sus datos y se proporcionan un nombre para cada uno llamado alias. Aquí en la imagen descriptiva vamos a ver por los diferentes datos. Tenemos que int, es un entero, long, tenemos el float, double, char, el bool y el short. Esto por los datos integrados. De igual manera, estuvimos trabajando estructuras condicionales, que estas básicamente lo que hacen es evaluar el flujo del programa dependiendo de una expresión booleana. Y a partir de eso lo que hacen es devolver el resultado de una de las expresiones. Aquí en la parte inferior tenemos pues las diferentes estructuras condicionales, que entre ellas están if, el if else, el if y el switch. Luego tenemos las estructuras cíclicas. Estas estructuras cíclicas lo que permiten es la ejecución de un código de instrucciones dentro del código de manera repetitiva. Entre ellas vamos a encontrar el while, to while y el for. También trabajamos lo que fue los arreglos, que esto es un almacenamiento conjunto de datos de un mismo tipo. Tenemos los almacenamientos unidimensionales, multidimensionales y escalonados. En la fase 2 tuvimos un desarrollo práctico, en el cual se basaba que el director del nivel de un colegio, pues el Nuevo Horizonte, deseaba que sus estudiantes tuvieran como tener una aplicación de software tipo Windows 4. Entonces yo determiné que iba a ser la sección número 2, que es categoría matemática, que en esto tenía que calcular diferentes triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos, calcular la hipotenusa, el triángulo, rectángulo y los elementos y controles mínimos que se debe llevar al formulario. Entonces el formulario como yo lo diseñé fue de esta manera. Aquí podemos ver para determinar el área de los triángulos y rectángulos, determinar el área del cuadrado, el del círculo, la hipotenusa y las variables en la ecuación. Esto ya después de tener montado como tal todo mi formulario, lo que hice fue configurar los botones. Entonces lo que hice fue configuración de botón, como aquí podemos observar, se configuran los botones, se hacen los diferentes cálculos de las cajas a partir pues de la información que se suministre o que vayan a suministrar los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte, y al dar clic en calcular, ya él automáticamente nos va a generar cuál era la solución a dicho problema o a dicha información que se digite en los
cuadritos de texto. Entonces vamos a mirar aquí. Aquí lo que hice fue la configuración de los botones, definir las variables, convertir el texto de la caja pues a doble, en este caso pues el del triángulo. Hice como tal la conversión para que cuando ingresara y fueran a hacer el cálculo los tomara como una variable, y ya aquí realicé lo que es la operación. Al realizar las operaciones de cada uno, lo que se hace es finalizar con una limpieza de cajas. Esto para la fase 2. En la fase 3, fundamentos teóricos, lo que se vio fue pues prácticamente lo de base de datos, que una base de datos es como tal una colección o depósito de datos, y aquí pues estuvimos trabajando con varias sentencias. Las sentencias que en primera instancia trabajamos fue la de crear, como tal está la estructura para crear una base de datos, y esta es la estructura para crear una tabla. Entonces, para crear una base de datos tenemos que tener en cuenta pues que vamos siempre a colocar create, luego vamos a colocar database o table, cuál es la que vamos a crear, y por último el nombre de la base de datos o de la tabla. Luego de eso, trabajamos con la sentencia recuperar datos, que esto es lo que nos permite recuperar información en una base de datos. Entonces aquí está la estructura, que es select, significa seleccionar, y luego seleccionamos el nombre de la columna, colocamos from, que es pues de qué tabla, luego va el nombre de la tabla de la que queremos recuperar los datos. En tercera instancia, utilizamos la sentencia insertar, que es lo que nos permite es añadir o insertar nuevos datos a una tabla. Aquí podemos evidenciar la arquitectura como tal, la cual es insert, input, el nombre de la tabla, values y el valor a insertar. En cuarta instancia, trabajamos la sentencia modificar, que esto lo que nos permite es manipular los objetos de una base de datos. Entonces aquí lo que colocamos es alter, table, el nombre de la tabla, add, que es para agregar, y el atributo de la tabla. Por último, trabajamos como tal la sentencia borrar. Esto lo que nos permite es eliminar un objeto creado en una base de datos. Con esta es la siguiente estructura. Entonces trabajamos con drop, table y el nombre de la tabla. De igual manera, dentro pues de esta fase trabajamos los significados de dado.net, que es un conjunto de clases, interfaces y estructuras que permiten el acceso y manipulación eficiente a datos de la plataforma .net Framework. Luego trabajamos también con Connection, que pues es un objeto que proporciona conectividad a la fuente de los datos. Command, que es un objeto que permite tener acceso a los comandos de una base de datos. Y por último trabajamos con Data Reader, que esto lo que representa es un lector de datos que transmite datos a través de dado.net, o sea, este. Listo, luego en esta fase hicimos un desarrollo práctico. De igual manera, indicaba que la empresa Nuevo Horizonte requiere una aplicación de software tipo Windows 4 con las siguientes descripciones. Entonces yo lo que hice pues fue tomar el directorio telefónico, el cual debía basarse en una gestión de datos de contacto de los empleados, como número de documento, como nombre, apellido, número de teléfono, cargo, número de oficina y fotografía. Entonces toda esa información lo que hice fue generar el formulario, aquí como podemos ver, con el número de documento, los nombres completos, el número telefónico, el cargo, número de oficina y la foto. Básicamente en esta fase lo que se hizo fue crear un CRUD, el cual nos permite crear, buscar, actualizar, borrar y guardar información dentro de una base de datos. Entonces luego de tener el CRUD, lo que hice fue programar los botones para que hicieran diferentes acciones en el momento de que pues la empresa Nuevo Horizonte quisiera gestionar los datos de los contactos de los empleados. Entonces aquí podemos visualizar, digamos aquí lo que hice fue programar el botón actualizar, lo que hice fue tomar todos los valores que colocaban aquí y convertirlos en variables. Luego de eso lo que hice fue hacer una conexión a la base de datos. En mi base de datos pues utilicé phpMyAdmin, y aquí fue donde hice toda la conexión de la base de datos para que cuando las personas dieran guardar, toda la información se guardara en la base de datos. Si la persona quería actualizar, simplemente la traía con el número de documento de identidad, y por defecto todos los campos se diligenciaban como tal. Si queríamos borrar, limpiar y buscar, todo lo hacíamos, ya que pues este formulario tenía directamente una conectividad con las bases de datos. De igual manera se utilizaron tricache, que son excepciones, y lo mismo, se programaron los botones de borrar, guardar, actualizar, limpiar y buscar.
De igual manera el botón de seleccionar para traer las imágenes directamente desde los archivos. Listos. En la fase número 4 lo que trabajamos fue como tal con los significados de AS.NET, que es un framework de desarrollo web que permite crear sitios y aplicaciones web mediante HTML, CSS y JavaScript. Sí, pues plataforma pues fue creado por Microsoft, es de código abierto, multiplataforma y de alto desempeño. Luego trabajamos con GridWing, que es un componente que permite distribuir los elementos de una lista en filas y columnas, usado para pues mostrar los valores de un origen de datos de una tabla. Cada columna representa un campo, mientras que cada fila representa un registro. Trabajamos con String de conexión, que esto pues es una cadena de texto que contiene información acerca de una fuente de datos, con el fin de inicializar la conexión a una base de datos. Los elementos de esta cadena pues es como tal un string servidor, que aquí vamos a indicar la ubicación, en este caso pues es localhost, string db, que vamos a colocar el nombre como tal de la base de datos, string usuario, que vamos a indicar aquí el nombre del usuario, por último el password, que indica la contraseña para hacer la correcta conexión a la base de datos. También trabajamos con mi SQL Connection, que representa pues una conexión abierta a una base de datos en MySQL, y MySQL Data Adapter, que representa pues un conjunto de comandos de datos que se utilizan para rellenar dataset y actualizar una base de datos SQL. Por último, trabajamos con dataset, que representa un conjunto de datos residentes en memoria, el cual proporciona un modelo de programación relacional. En esta última fase, lo que generamos fue como tal un desarrollo práctico, el cual pues se basaba en hacer un despliegue de contenido en una tabla en una base de datos. Lo que hicimos pues fue tener pues en el entorno de programación, hacer como tal todo el tema con localhost. Tuvimos que realizar el cambio de algunos fragmentos de código que ya estaba creado para una página web. En mi caso pues diligencié algunos fragmentos y me fui como por pestaña haciendo cambios en cada uno, y por último se agregó una pestaña de archivos existentes en la cual iba a ir toda la información de la base de datos que ya teníamos creada. Finalmente, después de esto, llegamos a unas conclusiones de que con los trabajos realizados durante todo el curso se logró identificar los fundamentos y características de la plataforma.NET y el lenguaje de programación C#. De igual manera, comprender la funcionalidad y funcionamiento de Visual Studio, el cual es un entorno de desarrollo que nos permite realizar infinidad de programas. Y nosotros también tenemos que tener claro que como futuros tecnólogos de desarrollo de software es necesario tener claro los conceptos básicos de cada lenguaje de programación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener una finalidad, y pues esta finalidad es como comprender y entender la estructura y funcionalidad de cada lenguaje de programación, ya que cuando nos afrontamos pues en la vida laboral como desarrolladores es necesario dar soluciones a las diferentes temáticas planteadas a diario. Con este curso se logra aprender sobre todo el lenguaje de programación C# y la plataforma.NET y su importancia hoy en día en el desarrollo. Muchísimas gracias.